Hermanos, amigos, pues pensé que este momento iba a ser diferente, que podría ser que una anciana Isis en un ataúd hablara a un José Luis, ¿verdad?, en su funeral. No fue así. ¿Qué significó José Luis Ponce para mí? Alguien extraordinariamente apegado a mi corazón. En el año 79, cuando la hermana María llegó con sus hijos a Central, creo que no había nacido el pequeño, los demás sí, creo que fue contemporánea de edad de Diana, después Gerardo y luego José Luis. José Luis era un niño. En realidad yo no estaba tan adulta, tan grande, era en realidad bastante joven, pero yo empecé a dar clases en la iglesia muy jovencita. Y quiero hablarles de un niño llamado José Luis Ponce. Íbamos a hacer un drama en la iglesia, quizás andaba José Luis como en sus 10 años, 11, lo máximo. El drama se llamaba En la casa de César, era un drama navideño, y yo siempre fui inquieta por los dramas, y dirigía teatro y ese tipo de cosas, e hicimos audiciones para los personajes, y él aspiraba a un personaje, pero había otro niño que, fuerte y muy aventajado en ese tipo de cosas, y ganó el papel. Y José Luis me cita a mí a la iglesia. Yo era una adolescente. Y me cita a la iglesia porque que nos viéramos a tal hora, porque él me quería audicionar otra vez para otro papel, porque él deseaba estar en ese drama. Y estuvimos una tarde luchando con un papel, porque cuando viniera el resto del elenco a ensayar, José Luis tenía que estar en su papel, y él quería ese papel. Finalmente, hermanos, él fue el mesonero, ese fue su personaje, con una frase típica de que se la adjudica al mesonero en los dramas de Navidad. Si yo lo hubiera recibido, dice el mesonero, ¿verdad?, lamentándose de no haber recibido a Jesús en su casa. Y fíjense que ese hecho marcó un punto tan determinante en la relación mía y de José Luis, porque yo vi un niño esforzado, un niño que no se dejaba vencer, un niño que no aceptaba un no por respuesta, y fue lo que seguí viendo a lo largo de la vida de José Luis. Esa Navidad recuerdo a José Luis en su traje de mesonero, lamentándose de no haber recibido a Jesús. Qué bueno que en la vida real José Luis sí recibió a Jesucristo. Amén. Qué bueno que le abrió espacio en su vida y en su corazón. Amén. Desde entonces, ese punto marcó una diferencia en nuestra relación, de forma tal que la hermana María me ha dado el privilegio de que me considera la segunda madre de José Luis, y cosa que le agradezco a la hermana María. Fui su maestra, fui su madre espiritual. En la adolescencia, José Luis, influenciado por otros chicos de la iglesia, se retiraban, entraban al culto y se salían, se iban a un día cerca de la iglesia. Era un grupo. Ay, yo estaba tan enojada, estaba tan molesta. Mi muñeco, porque doña María sabe que esa fue la forma en que siempre llamé a José Luis, mi muñeco. Y yo decía, ahí está José Luis. Y un día, más molesta que deseando restaurar en ese primer momento, lo veo a él en ese día. Y lo llamo y le digo, vení. Y entonces él vino. Y en ese momento yo, muy molesta con él, y le dije, José Luis, ¿qué te pasa? Mira esto, mira acá, mira allá. Y empezamos a hablar con él. Claro, mi amor estaba ahí, pero también mi molestia. Y él igual, el respeto que me tenía, el afecto que me tenía, pero también como no dar su brazo a torcer. Dios transformó esa reunión, y en plena calle, hermanas, en plena calle de las Fotos, yo pude escuchar a Ponce decir, sí, yo quiero volver al Señor, ya no quiero estar en esto. Y yo le dije, Dios te va a ayudar, José Luis, Dios te va a ayudar. Y me dice José Luis, pero yo necesito ayuda, me dice, es un adolescente, estamos hablando de José Luis en sus 16 años probablemente. Me dice, pero yo necesito ayuda. Le digo, José Luis, vas a estar ahí, te vas
con el Señor Jesús. Hermanos, una decisión que José Luis respaldó el resto de años que Dios le permitió vivir. Cosa que quizás a otros no les pasa, lastimosamente, que prometen al Señor y no cumplen. José Luis era un hombre que cuando prometía algo y cuando él tomó su decisión con el Señor y decidió consagrar su vida, lo hizo. Así que aquí hay niños y aquí hay jóvenes que yo creo que estos dos episodios que les he mencionado quisiera que ustedes los usaran como un testimonio y un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando se deja guiar por Él. Así que en lo sucesivo, José Luis siempre fue una persona parte de mi casa, parte de mi familia. Yo le decía a José Luis cuando tenía que comprar otro mueble porque él se quedaba a dormir en el sofá, ¿verdad? Porque éramos una pareja joven con Humberto, no teníamos tanto espacio. Le dije a José Luis, yo creo que voy a tener que comprar otro sofá porque este ya está revelado, está huyendo. Y solo se reía. Supe de sus novias, las que le correspondieron y las que no le correspondieron, pero supe de algo maravilloso, de ese amor que sintió por Carla, de ese amor que ese hombre sintió por esta chica, tan especial y tan extraordinaria. Yo le decía a José Luis, vos millonario, qué esposa la que ganaste, qué mujer tan extraordinaria te dio Dios. Y él se hinchaba por su Carlita. Amor, y aquí todo el mundo puede dar testimonio de eso, del inmenso amor, de la gran fidelidad y devoción que José Luis tuvo por su esposa. Me tocó, junto con Humberto, acompañar a José Luis ese 18 de diciembre del 99 que desfiló para su matrimonio y gozarnos con él. Carlita, yo no sé si sabe que los días antes de la boda se ha enfermado el pobre del estómago, que yo no hallaba qué hacer, le daba manzanilla, le daba anís, le daba de todo para que el esposo se estabilizara. Y yo, José Luis, tienes que estar José Luis, tienes que estar bien. Y José Luis enfermito del estómago 2 días antes. Hermanos, los años siguieron transcurriendo. Dios me dio la oportunidad de ser su maestro en el seminario, en clases que tienen que ver con educación cristiana. Y fue un privilegio. No crean que lo pasé así solo porque era mi consentido. Estudiaba y hacía sus tareas y hacía sus cosas. El año que cumplimos nuestro 50 aniversario, fue parte de ese comité que el Señor me permitió dirigir. Y Dios sabe cuánta ayuda Ponce proporcionó a esa celebración. Y cómo Él dedicó tanto esfuerzo, tanto tiempo, para hacer tantas tareas pequeñas derivadas de esa celebración de aniversario. Y fue un tiempo en que pudimos estar más cerca. Cuando le surgió su idea de formar el Facebook para la iglesia y que la iglesia tuviera una página, yo recuerdo que él me la compartió. Ustedes saben que yo soy de una generación ya tecnológica, ¿verdad? Que hace poco descubrí que las computadoras no me van a electrocutar y toda la cosa. Y yo le decía, ay José, yo no sé, ¿y cuánta gente le mete a eso? Yo por lo menos no, le decía yo a José Luis. No, le decía a él, pero mire, le dije, esos sus hijos, ¿sabe cuántos contactos? Y le mencionaba a mis hijos, le decía, tienen 400 contactos, usted se imagina la iglesia conectada con tanta gente. Y José Luis sacó adelante ese proyecto. Hermanos, nosotros la iglesia central tenemos una extraordinaria deuda con José Luis. Nos reconectó con una gran cantidad de personas de nuestra congregación que ni siquiera sabían ya de nosotros. Yo he encontrado comentarios en la página de la iglesia donde dice, yo en 1960 visité esa iglesia, y en 1970 yo visité esa iglesia. Qué bueno saber de ustedes ahora. Recuperamos comunicación más fluida con nuestros pastores, con miembros de nuestra congregación que han emigrado a los Estados Unidos y hacia España. Y eso es un logro y un enorme mérito de José Luis. Hermanos, creo, sin temor a equivocarme, que soy una de las personas favoritas de José Luis. Sé que me quiso mucho, al igual que yo a él. Fue para mí un hijo espiritual,
fue para mí un discípulo y una persona que me dio el privilegio de poderlo regañar, de poderlo exhortar, de poderlo animar, de poderlo corregir y a la vez él a mí darme la valiosa amistad que siempre me ofreció. Cuando yo necesitaba algo, yo le decía: José, fíjate que ocupo esto, pero vos no te preocupes, si no podés, decime. Y él siempre tuvo esa generosidad para atender cualquier solicitud mía. Así que hoy aquí, y esta madrugada, hermanos, se requirió de nuestras firmas, la de Humberto y la mía, para ser testigos de un acta de defunción. Fue duro, pero ¿sabe qué? Solo fue atestiguar que un templo mortal había dejado ese espíritu que va a su creador, que va a su Señor, y que va para vida eterna, amén, para gozo eterno, amén, para estar por siempre con el Señor, no por bondad de José Luis, como para cada uno de nosotros, por esa gracia absoluta e inmerecida que Dios nos da a nosotros. Amén. Por su gracia y misericordia, José Luis Ponce, nuestro Ponce. ¿Por qué Ponce se apropió del apellido? Si es que no le decimos Ponce Gerardo, no le decimos Ponce a las niñas, obviamente, a las muchachas, sino que José Luis Ponce, nuestro ponche, nuestro ponchito, nuestro ponche de frutas, de todo, pero nuestro querido Ponce está en la presencia del Señor por su amor, amén, y por su gracia. Cuando yo miraba cómo jugaba él con Lemuel en el Facebook y decía: Lemuel venció a José Luis, yo solo me sonreía y decía yo: qué bien cómo juega José Luis por su hijo. Así que, hermanos, ya se ha dicho acá, como de todos nosotros, no estamos hablando de un hombre perfecto, no estamos hablando de alguien que no tuvo defectos, pero estoy hablando y estamos aquí dando testimonio de una persona que tuvo extraordinarios méritos y que tuvo cosas que deberían a nosotros servirnos de enorme reflexión de lo que Dios quería hacer. Todos lo vimos a José Luis tan contento cuando fue a la Ceiba a predicar. Vimos su reporte de cuántas personas habían sido convertidas en ese trabajo y han escuchado los planes que tenía José Luis. Así que en este día, en esta hora, en este momento, hermanos, sí hay tristeza, pero también hay mucho gozo, profundo gozo, de lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona que permite que Dios trabaje en su vida. Así que recuerden a José Luis con esa sonrisa que tiene en esta fotografía. Recuerden sus bromas. A veces algunos decían: ay, José Luis, que vos histérico, ay, José Luis, que vos aquí, porque sacaba de quiso a la gente, ¿verdad?, con cosas, pero inquietísimo, intelectual, preguntón, queriendo saber de tantas cosas. No sé qué más decirles, porque quizás siento así que no tengo fuerza para decirle a José Luis o decirle delante de todos ustedes: te amo mucho, hijo, que Dios te bendiga y estaremos un día juntos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermanos, y gocémonos en el Señor. Aleluya. Por lo que Él hace en nuestra vida. Amén.